Estábamos hablando de Navantia, acerca de su presente, también de su futuro. Habíamos cortado a Javier, concluye Javier, y vamos ya con Ramón. Javier. Brevemente, ¿no? Porque seguimos insistindo na carga de traballo e eu creo que se está utilizando os medios de comunicación para crear falsas expectativas en esta comarca, ¿no? Porque nos o percibimos, es decir, como familias se acercan a nos preguntándonos, oye, e ese contrato de Australia de 9 fragatas e o turco non sei que. Perdón, el problema entonces es que no están firmados esos contratos. No, efectivamente, é dicir, os 2 ores de Australia non están asinados. As 5 corbetas da Arabia Saudí non están asinadas. E despois do que fala Juan, ten parte de razón, pero hai que explicitar que parte de carga de traballo. Porque el cando fala de un contrato de novas fragatas para Australia, hai que decir que iso é ingeniería. Yo no dije que o tema do turco tamén é ingeniería. Ingeniería, sí, claro. É dicir, non vamos a ter esa carga de traballo, non vamos a quitar os 17.000 parados que ten en esta comarca, non os vamos a quitar do paro. Pero hai que clarexar, porque as noticias cando se quitan nos medios de comunicación se fala moi en abstracto de un contrato de novas fragatas para Australia e todo o mundo que ten necesidade de traballar pois entende que van a vir a fabricarse aquí, non é certo. É inxeñería, o tema das fragatas de Australia e o tema de Turquía. E o tema do van, Juan, co van, levamos iniciados o programa do quinto e do sexto van, o quinto en San Fernando e o sexto aquí, pois non sei os meses que levamos, e a posta de quilla se vai a poñer o 29 deste mes, e a marchas moi ralentizadas. É dicir, se hai subactividade, é produto de que non se está diseñando correctamente os traballos do van. Javier, no, perdona. Vamos a ver, el BAN, la Armada planteó una serie de modificaciones y, a ver, yo soy economista, que yo del naval poco, pero por lo que sé, cuando se toma la decisión por parte del gobierno de encargar 2 BAN, la Armada quiere hacer una serie de modificaciones y lógicamente hay que modificar los planos y a partir de ahí el diseño, o sea, decir, aunque digamos está todo basado en un modelo anterior, hay que hacer modificaciones, eso lleva su tiempo y es lo que provocó, digamos, retrasos, porque no estaba... No, que se están fabricando os bloques, Juan, se están facendo os bloques. Ahora sí. No, levamos meses facendo a marchas moi lentas e nadie nos explica por qué. Yo quería un matiz, porque has dicho una cosa, y vamos a ver, porque yo creo que no podemos caer en ese error. Lo que no podemos pensar, o sería engañar, yo creo que sería engañar a la ciudadanía y creo que no debemos de hacerlo, es crear falsas expectativas que los 17.000 parados que hay en la comarca se van a absorber en el naval. Yo es que dijiste, vamos a ver, si nosotros non falo dos 17.000, eu falo de recuperar os 3.000 que leva máis de 3 anos sin traballar en Navantia, recuperar somos de Ferrol, Ramón está enterado perfectamente. Oye, llevamos muchos años insistiendo y coincidiendo que traballaban no ano 2012 na nosa factoría en empresas auxiliares e que dende o 2012 deixaron de traballar. E é certo, moitos deles están en Holanda, en estaleiros de Holanda, de Francia, de Alemania, e non sei o que queremos recuperar, e por eso decimos, non creemos falsas expectativas, cando largamos noticias de construcción que non se vai a facer. El problema que tenemos en Ferrol es que no nos ha salido la diversificación industrial, que en eso coincidimos, creo que coincidimos todos los partidos políticos, y llevamos peleando por eso, muchos años. Yo desde luego, toda la carrera política que llevo en mi vida, pues ha sido siempre con el tema encima de la mesa de la diversificación y no lo hemos logrado, por desgracia, por H o por B, por lo que quieras, no lo sé, pero ahí no hemos... O partido se dice que diversifica cual que Marina, que supoño que falaremos de eso en Fene. Marina no gusta demasiado. Digo yo, sí que gusta, pero vamos a falar de... Para mí el naval incluye la eólica marina, es decir, creo que yo me refiero a diversificación en tierra, es decir, no podemos pensar que el naval nos va a solucionar el problema del desempleo y desarrollo en esta comarca. Es un pivote, es un pilar, pero no es el único. Tiene que haber más pilares, tiene que haber otra serie de actividades, que es lo que no ha funcionado en esta comarca, y por eso estamos como estamos. Pero es que tú dijiste eso y bueno, no. E por último, ti faz referencia a referencia que fixen eu dos contratos, non, que se dan a dedo 51%. Mira,
E que é inexplicable como pode haber unha cantidad de pérdidas tan importantes de máis de 200 millóns e se intenta abaratar os contratos que non temos precisamente os representantes dos traballadores copia de como se fan os pliegos para poder intervir sobre esos pliegos, que o único importante en moitos delos e nos máis importantes é o tema económico. É dicir, se intenta abaratar costes, pero ao final ese abaratamento de costes supón que se multiplique por 10 as pérdidas do ano anterior. Porque, mira, eu che vou poñer 2 ou 3 exemplos. Nós temos en este momento unha UTE que fai mantemento, vou obviar os nomes das compañías, porque eu creo que non se trata deso, que o único importante era o tema do precio. Non se valorou para nada que a anterior compañía que estaba realizando o mantemento dentro levara máis de 10 anos facendo ese traballo. É dicir, un traballo concreto, é dicir, as grúas que hai na Bazán non as hai en calquer taller por aí fora. As máquinas, que hai máquinas do século XIX, pois non son máquinas normais en outros talleres. É dicir, desbotamos a oportunidade de grandes profesionales e o único que contou era o precio. Unha empresa de ingeniería que abarata os precios, tira os precios e cal é a nosa sorpresa cando temos a esa compañía con 18 contratos dentro de Navantia, dos que 13 son contratos en prácticas, pagándolles o 65% do seu salario. Algúns deles coa carreira sin terminar. Esa é a política que utiliza o señor Revuelta, por non decir o contrato de limpeza. No ano 2014 hai unha empresa que tira os precios e rebaixa máis de 2 millóns de euros a súa licitación, pero cal é a conclusión? Que o segundo ano meten un ERTE ao máis do 60% dunha plantilla. Esa é a política, e ti defendes de que posiblemente sea un bon gestor, que non só estuvo no Grupo Prisa. Eu digo que como gestor, se fora do meu partido, eu automáticamente, o día que presenta as contas, lle daría as gracias polos servizos prestados e lle diría vaya a dirixir outra empresa ou vaya a dedicarse a dar escolas na universidade. Me sucede, por eso estaba sufrindo un pouco con esta situación, non? Porque é unha situación que se repite, dá a sensación de que cando un sector productivo do noso país está en crise por unha especie de maldición bíblica, non? Por un aspecto coyuntural, por un problema, pois neste caso a crise económica, polo que sea. Iso non é certo. Eso non é así. A situación do naval, a situación de Navantia é a que é porque hai unha vontade explícita de que esa sea a situación. Dende hai máis de 30 anos se leva traballando para que a situación sexa esta. E ese é o contexto xeral. E se non temos en conta o contexto xeral, todos os análisis que podamos facer, é evidente que van a ser parches, porque ahora estamos falando, necesitase carga de traballo. Bueno, isto é unha evidencia. Pero sempre vamos a estar coa espada de Damocles pendente de conseguir un novo contrato para manter os poucos postos de traballo que podan quedar. Desde o momento en que España, o Estado español, se integrou na Unión Europea, se foron poñendo trabas desde os núcleos de decisión de Bruselas para que os sectores productivos non puderan sobrevivir. E aí está o veto á construción civil, e aí están a sanción do tax lease, pero non é só no sector naval, é no sector pesqueiro, onde se subvenciona que se desguacen barcos, é no sector lácteo, que está agónico porque se estableceu unha cuota láctea e agora se sigue achuchando hasta que desaparezan todas as explotacións gandeiras, é no sector forestal, onde se subvenciona o monocultivo de eucalipto, e todos os sectores productivos e estratégicos do noso país esmorecen, e así non hai futuro. Entonces, isto non é unha maldición bíblica, isto non é un problema coyuntural, é que hai unha política decidida de desmantelamentos dos sectores productivos do noso país, especialmente no caso do naval, onde Juan falou claramente dos nosos competidores. Cal é a intención dos competidores holandeses? Pois que desaparezca o naval. Por qué? Porque as directrices de Bruselas son que os países da periferia de Europa teñan unha economía basada na débeda, en recurrir a financiamento e a economía especulativa da grande banca europea. E ese é o futuro. Non lles interesa que se xenere economía productiva no noso país, non lles interesa que se xenere economía productiva na nosa comarca e en Ferrolterra. Polo tanto, é evidente que a Holanda e a Alemania non lle interesa un naval con futuro, e non hai ningunha intención. E a falta de peso político do Partido Popular é evidente nesta materia, porque non se pode decir aquí que se defende o naval e cando se está en Europa ou cando se está en Madrid claudicar coas decisiones que están acabando co naval, porque é unha contradición. Todos podemos
facer declaracións de boas intencións e todos podemos quedar nesta mesa moi ben e ser bueno, moi corteses ou utilizar moi ben a retórica, pero a realidade é que non é un problema de inviabilidade económica, hai unha decisión e a vontade clara de desmantelar os sectores productivos. Se falaba tamén de que unha empresa pública ten que ter beneficios, aquí xa se explicou. O que ten que ter unha empresa pública é unha xestión eficiente. Eso, sí, beneficios, eso é relativo. Por qué? Porque o naval é un sector dobremente estratégico para o noso país. Estamos falando, señores, da industria da que evidentemente se nutre a defensa do noso país. É un sector estratégico. E, en segundo lugar, polas propias características intrínsecas do naval, que ten un valor engadido, unha capacidade de crecemento exponencial no campo da innovación e do desenvolvemento, pero todo eso hai que poñelo encima da mesa, que é o que se pretende. É dicir, se falan moitísimos casos de unha especie de patriotismo, pero é un patriotismo no que o que se está facendo é vender o país a cachos. Polo tanto, o primeiro que teríamos que responderlle á cidadanía é si queremos sair de aquí é como chegamos hasta aquí, como chegamos a esta situación. Poño un exemplo moi claro. Aquí se deron máis de 1.000 millóns de euros para a construción dun porto exterior na Coruña, as casas millas náuticas do de Ferrol. Se gastaron 500 millóns de euros na Cidade da Cultura. Se ampliaron simultaneamente en Galicia os 3 aeroportos. E se lle negou a construción dun dique de reparacións que podemos discutir das cifras, se é flotante, se non é flotante, pero nunca superarían os 200 millóns de euros. Algo que era fundamental para a supervivencia, porque aquí se fala de diversificar, bueno, non só construir, tamén será reparar, pois hasta eso se lle negou. Que explicación se pode dar a eso? Eu me pregunto, si hai diñeiros para mausoleos, si hai diñeiro para duplicar infraestructuras innecesarias cun fin puramente electoral, por que non se invisten en instalacións que son estratégicas dende o punto de vista da defensa, dende o punto de vista do propio sector así, en sí, que é un sector o naval cun alto valor engadido, e dende o punto de vista do emprego para unha comarca. É dicir, se dice aquí que o naval non pode absorber todos os empregos da xente que está parada na comarca. Que o vai absorber? Cal é o plan alternativo que ten o goberno galego ou o goberno de Estado para baixar do 30% do paro? Eu me pregunto cal é a resposta. Se non vai ser o naval, coa capacidade que ten, porque ten potencial recoñecido por calquera persoa, ten un potencial, se se lle permite, evidente, se non vai a ser aí, con que vai a ser? Moito me vivido que non hai alternativa, non hai previsto unha alternativa, porque a intención é esa de absoluto desmantelamento. Ramón, la verdad que, claro, metes en cosas. Si estamos en Europa hay que jugar con unas normas, si no nos vamos, claro, vosotros a lo mejor es que pretendéis, claro, salir de la Europa de los mercaderes. Le he oído decir a alguno de tus líderes, de vuestros líderes, que no queréis estar en Europa, o no es la Europa que queréis, pero bueno, es la Europa que hay. Entonces, claro, aquí se conjuga, una cosa es el sector naval privado y otra cosa es el sector naval público. Y entonces lo que viene motivado, lo que motivó el expediente en el 4 y los que motivó el expediente en el 82 y sucesivos, era que al ser un sector público recibía ayudas que están prohibidas dentro de la Unión Europea. Porque los privados, los astilleros asturianos, los astilleros vascos, los de Vigo, que son privados, funcionan y no tienen el problema que tenemos en Navantia. ¿Por qué? Porque Navantia es 100% pública y por lo tanto lo que no puede recibir subvenciones o no puede recibir fondos que digamos, vaya en contra de la competitividad o de la libre competencia, mejor dicho, dentro de la Unión Europea. Respecto al volumen, hombre, vamos a ver, por mucho que funcione el naval, claro, los astilleros han evolucionado y ya no se fabrican barcos pues como se fabricaban en los años 70 el Arteaga, el Butrón, toda aquella serie de petroleros de 300.000 toneladas que se hicieron aquí y que, claro, ocupaban tal. Hoy se fabrica de otra manera, es lo mismo que el sector del automóvil y hay que transformar el sector naval hacia cómo funciona el sector del automóvil, donde las auxiliares tienen su papel, sus componentes, incorporan, en fin, se fabrica de otra manera, ¿no? Ha evolucionado, es que lo que no podemos es competir, con ese sistema no podíamos competir en el mundo y el problema que tenemos es precisamente, a ver,
la Armada Española da de sí lo que da de sí. No vamos a pretender tener... claro, los americanos cuando hacen una serie... Nosotros hacemos 5 fragatas y somos campeones, y muy bien, está muy bien hecho. Los americanos, la serie que menos hacen son de 70. O sea, los americanos cuando deciden hacer un barco, hacen 70. Y nosotros, que uno de los problemas después de Astano era que siempre era que faltaba, y de Bazán, que siempre faltaba la serie. Hacíamos un petrolero y no venía el siguiente. Entonces, claro, aquí lo que da beneficio, lo que da mayor generación de empleo es conseguir esa serie. Entonces, a ver, no desviemos el tema. Yo creo que, en fin, en las conspiraciones judeo-masónicas no creo. Creo que tenemos nuestros aciertos y tenemos nuestros errores, pero que indudablemente la crisis se produce y yo que soy, creo en un balance más que en cualquier otra cosa, pues es que los ingresos son menores que los gastos y que se vende menos, y lo que se vende pues se podía hacer mejor, más barato, y por lo tanto ser más competitivos. Y mientras no pensemos que seamos capaces de ser competitivos, no lo hacemos. Los petroleros, tú sabes, Ramón, cómo se hacen, cómo se ha podido hacer. Pues petroleros IKEA, que le llamo yo con un alto directivo de Navantia. No sé si a ti te llegó ese chiste o no. Claro, es decir, a los coreanos le compramos la chapa, le compramos los motores, le compramos tal. ¿Por qué? Porque los coreanos fabrican 70 petroleros al año, 60 gaseros al año, y entonces tienen sus fábricas de motores de 60, y nosotros tenemos que comprar uno, y hay que comprarlo en el hueco, en la ventana que se produce de que algún retraso y tal, porque si no los tienen comprometidos. Y por lo tanto, si lo quieres, lo tienes que pagar a un precio que no te hace el barco competitivo, que no te lo compra ningún armador. Ningún armador te va a comprar un barco por 220 millones cuando en Corea se lo hacen por 120. O empezamos a producir a 120 o no vendemos un petrolero. Y quien dice petrolero, dice gasero. Y quien dice gasero, dice pues un buque de combate para cualquier armada. La española, pues bueno, la española tendrá que, por cuestiones obvias y tal, adaptarse al mercado nacional, pero que también hay que hacerlo competitivo, porque si no también van a decir, hombre, no voy a comprar una fragata cuando, pues si la compro en Estados Unidos, pues me compro 3. Pues hay que ver las necesidades de la Armada, es decir, en fin, que el tema, vuelvo a insistir lo de antes, a mí, al Partido Popular, y creo que a todo el mundo, lo que le interesa es que una empresa, hombre, no que dé beneficios, pero bueno, si da beneficios, que dé algo, beneficios. Eso significa simplemente que el sistema productivo está bien diseñado y funciona. Cuando una empresa da pérdidas es que hay algún problema, ¿eh? Y si da beneficios, bueno, podría dar más, que no dé más, pues es igual, porque si los da, al ser pública, oye, es para el Estado, que tampoco se lo lleva, va al bolsillo de nadie. Pero no, desde luego una empresa con pérdidas no funciona. Hay algún problema, tiene, y los tenemos detectado, obviamente, y hay que corregirlos. Y por eso es ese plan diseñado, y que vuelvo a insistir, sin carga de trabajo, y ahí está la carga de trabajo que falta rematar, y que alguna falta rematar, hay que rematarla, pero posibilita ese plan de empresa. Si no tuviésemos carga de trabajo, en este momento, pues hablar de plan de empresa pues era imposible, vamos a decir, era inimaginable. Si nos encontramos el año que viene, que es parte de este año, el final de lo que queda de año, y el año que viene sin carga de trabajo, comprenderás que hablar de plan de empresa sería absurdo, ¿no, Javier? Y además me gustaría saber un poco qué opinan sobre la eólica marina. Sí, conteste e despois. A eólica marina é que dende o eido dos traballadores sempre escoitamos falar de competitividade, que hai que ser competitivos, e eu sempre me fago a mesma pregunta: que significará para o que plantexan ser máis competitivos? Porque aquí falamos de Corea, había que saber en que condicións traballa Corea como Estado, se hai axudas ou non hai, para poder construir como construyen. Porque xa non vale decir que os coreanos van pola comida, porque non é certo. Entón, o que hai que valorar é porque non somos competitivos. Porque o que sempre se dá a entender de que non somos competitivos é que os traballadores somos unhos vagos, e que montamos moitos líos nas factorías,
somos moi sospicaces a hora de reclamar non sei que, e entón se perde a competitividade. E a competitividade, claro, hai xente que entende que non hai que traballar 11 horas, ou 8 horas, hai que traballar 11, porque hai que quitar o traballo adiante. Non. E nós, dende logo, non entendemos a competitividade así. A competitividade tenemos que entender, cando nos sentemos ambas partes, que, como di algún directivo, debemos de remar na mesma dirección, porque nunha empresa pública a dirección e os representantes dos traballadores e o conxunto dos traballadores debemos de remar na mesma dirección, cosa que non está a suceder dende fai uns anos para aquí con este presidente, moi en concreto, Juan. Claro, non remamos na mesma dirección e nós queremos que se nos poña encima da mesa que como podemos abaratar o coste dun barco, porque eu che digo, en Navantia Ferrol, polo menos, os últimos barcos se abarataron intentando e ao final se conseguiu que se salira antes do previsto. É dicir, a competitividade non se lle pode botar en cara aos traballadores que non traballamos, porque eu che pode decir que a gran maioría, non todos, a gran maioría da súa contratación na ría de Ferrol é a base de horas extraordinarias de máis de 14 horas de xornada laboral e con pagos de 900 e 1000 euros. E esa é a competitividade que queremos. Vamos a abaratar os costes para poder ter contratos de 60 buques a costa dos traballadores. E nós decimos que non. Que hai que investigar e hai que poñer en riba da mesa. Porque temos que comprar motores. Nós non podemos fabricar motores. Pois sí. E porque nós temos que estar innovando e fundamentalmente na construción militar, que na civil tamén. E agora falamos de eólica marina. E non se pode propoñer por parte do Partido Popular, Juan, e non é porque seña o Partido Popular, pero que eu creo que son largades mediáticamente como que hai diversificación. E mira, tío decías, o veto a Astano se levanta o 31 de decembro de 2014. E nós xa decíamos ao inicio do 2014 que vai a pasar con Astano. Vai a volver a construir buques. E nós decíamos, non. Algunos decíamos non, por qué? Porque unha empresa onde quedan 200 traballadores escasos, onde unha parte fundamental son directivos e xente de oficinas, incapaz de realizar ningún buque. Non se formou a xente, non hubo un plan de formación para decir a partir do 1 de xaneiro non vai haber carga de traballo, pero vamos ir traballando para que en Fene se poida construir un buque, independientemente de que de maneira complementaria hai outro tipo de actividade que nos parece xusto. A min, cando se me pregunta por a eólica marina, digo, benvida sea, pero non é, ou non debe de ser o futuro dese asteleiro, porque ese é un asteleiro, e eso estará ben se estamos construindo a par un buque civil en Astano e os buques militares na antigua Bazán, e de maneira complementaria, pois temos eólica marina, que seguramente é un nicho de mercado moi importante para o futuro e que deberemos de aproveitar. Como non vamos a saludar? Pero eso non significa diversificación. Nós, cando falamos de diversificación, queremos que o goberno de turno, en este caso do Partido Popular, mañá o que sea, se sente con quen se ten que sentar en esta comarca para diseñar de que vamos a vivir, Juan. Porque tienes de Ferrol, é dicir, pois igual Moncho desconoce máis que nós a realidade. De que vive a nosa comarca? Fundamentalmente de funcionarios e de empleados públicos. É o que temos. As grandes empresas desta cidade se foron ao tacho. Javier, só unha aclaración, porque volvemos ao mantra... Volvemos ao mantra da maldición bíblica, ¿no? Porque se dice que, claro, vivimos nun mercado globalizado, os coreanos producen máis barato e nos temos que fastidiar. Morte segura, non hai saída. Ben, pero quen definiu ese mercado globalizado? E por que estamos nun mercado globalizado? Por que estamos na situación na que estamos? A mí me fai moitísima gracia, non? E poño un exemplo que eu creo que todo o mundo pode entender, non? Ahora se está a asinar un tratado TTIP que vai a supoñer entregarlle todo o noso sector agrogandeiro, os sectores fundamentalmente ese, pero outros moitos, as transnacionais, non? Cando vexamos as consecuencias da asignatura dese tratado, que será dentro de 10, 15 ou 20 euros, virá alguén que participou da asignatura dese tratado e nos dirá, pero, home, que queres? É que isto está definido, está firmado nun tratado e non hai que facer. Pero quen está firmando ese tratado? O Partido Popular está a asinar ese tratado e o Partido Socialista tamén.
Esa é a realidade, que definimos un marco, construímos un castelo e cando nos vemos presos nel decimos que queres, non hai saída. Pero quen definiu esos muros? Me fai moitísima gracia, Europa está vixiante as axudas ás empresas públicas, está vixiante as axudas ás empresas públicas, pero cando hubo que rescatar a banca, Europa nos dixo, acabade coas caixas e facede o co diñeiro de todos os traballadores. Para iso non houve ningún problema. É moi curioso que cando os nosos sectores estratégicos necesitan axuda e ferramentas de financiamento, para iso non hai axuda. Evidentemente non hai axuda porque esos sectores estratégicos compiten cos sectores estratégicos dos países que dictan as normas aos que o Partido Popular, con unha absoluta falta de peso político, porque aquí se nos fala, eu o que estou denunciando que o Partido Político non ten peso político en Europa, e nós, dende a discrepancia política, tuvemos anteriores xefes de Estado no noso país que sí tiñan peso político en Europa, pero ahora non temos nin eso, se fai un absoluto seguidismo e non se levanta nin a man na mesa para contradecir esos dictámenes. Ramón, disculpe que le moleste, pero tenemos una llamada de un telespectador. Hola, muy buenas noches. Hola, ¿Sí? buenas noches. Buenas noches. Mire, yo soy de Ferrol y yo le voy a decir, lo de Astano, o sea, Navantia, quiero decir, ¿no? Que estaba mejor antes con el PP de lo que está ahora. Con el PSOE. ¿Eh? Con el PSOE, quiere decir, porque el PP está ahora. Sí, sí, sí. Con el PSOE yo me acuerdo de que lo echó toda la ruina. Así que no hablen tanto. Nos escuchamos. Muchas gracias, que perdonen. No, gracias a usted. Creo que quería decir que está mejor ahora que antes, ¿no? Bueno, no sé muy bien. No sé muy bien cómo estaba. Sí, Ramón, acabe su intervención. Bueno, podemos concluir que estaba mellor antes de ahora porque cada día está peor. Eso dende logo o podemos entender. Se puxo o paralelismo da empresa, e con eso remate, ¿no? Da industria do automóvil, ¿no? Nun escenario competitivo. Un escenario de quebra técnica ou de quebra absoluta a empresa do automóvil en Alemania coa entrada de vehículos e utilitarios fabricados en Asia? Non o ten. A veces presumimos cuestións que son increíbles. Un dos mercados máis proteccionistas cos seus sectores estratégicos son os Estados Unidos e unha economía puramente neoliberal. Volvo ao tema do TTIP, onde teñen un proteccionismo absoluto en materia de agricultura. E a nós se nos obriga a que claudiquemos e fagamos desaparecer os nosos sectores estratégicos e non podemos asumir ese discurso, e a min me sorprende profundamente que se dibuxe ese escenario de non hai saída, hai que producir máis barato, hai que producir mellor e hai que someter os traballadores a unhas condicións de esclavitude porque senón non somos competitivos, cando esa non é a clave. Nos temos que apostar pola calidade, por unha produción, por elaborar un produto basado na innovación e na calidade e por facer, dende logo, non apostar polo asteleiro IKEA, sino por apostar por un asteleiro que faga un produto integral, unha construción integral. Eso é o que evidentemente ten futuro. Si queremos convertir Navantia nun mero taller, pois eso dende logo non vai garantir o seu futuro. Sí, Javier, disculpa, que estaba usted hablando antes, hablábamos acerca de la eólica marina, usted decía que bueno, que bienvenido sea, pero que no sea lo único, ¿no? Claro, que esté conjugado. Non vale salir dicindo que a diversificación xa está aí, ¿no? Xa está en fene coa eólica marina, porque nos entendemos que nos, cando falamos de diversificación, non falamos deso. Falamos de que Astano empeza a construir barcos civis e de maneira complementaria, se hai gobernos que son capaces de traer traballos de estilo da eólica marina, etcétera, etcétera, como complemento. Pero que nós seguimos dicindo que aquí se falou moito do levantamento do veto Astano, todo o mundo estaba pendiente do 31 de decembro de 2014 para que por fin Astano pudera facer barcos. Eu, a nivel persoal, sigo dicindo que aquí sí que no que ten que ver con Astano hai algo oscuro dende Europa e con algún goberno do Estado español que ocultou o que pasaba realmente con Astano. Eu era dos que decía no ano 2005 que Astano non volvía a facer ningún barco e de momento se me está dando a razón, non? É dicir, porque e eu non quero ser nacionalista co traballo. Quero dicir
en Puerto Real se van a facer 4 petroleros e a nós nos toca, sin ningún tipo de carga de traballo, porque queda rematar o flotel e o inicio do van, e a nós se nos otorga as proas deses barcos e a parte da zona de máquinas. E nos decimos, calculemos o monto de horas de traballo que supón eso e se eso supón o resultado final da construción íntegra dun petrolero que se fai en Puerto Real, fágase en Astano. Pero eu son dos que digo que, e oxalá me equivoque, que hai decisións políticas tomadas de que en Fene non se volva a construir ningún solo barco. Yo lo que sé, por lo que sé, que era hasta 31 de diciembre del 14 no se podía votar ningún, a partir del 14 que yo sepa no hay ninguna limitación. A lo que decías tú, pero es que tú dices, bueno, construimos que eso supongo que lo habrá barajado la empresa, uno de los petroleros aquí. Pero es que en mayo o junio, es decir, pasado mañana, Australia va a tomar una decisión. Va a tomar una decisión, no. Ha tomado una decisión que ya ha tomado la decisión con Navantia, es decir, oiga, vamos a apuntar estos flecos y usted me construye estos 2 ahores. ¿Qué los hacen? ¿Qué van para Cádiz? Si traemos la carga para aquí, o sea, decir, yo creo que eso dejemos a la empresa que reestructure y distribuya la carga. Juan, y yo te digo una cosa. Yo no quiero ser nacionalista. No, pero es que... Eu non estou reclamando a carga de traballo para baixo. Claro, no. De que a vez Astano volva a producir barcos de verdad. Si hay oportunidad, pero es que es lo que te iba a decir, es que si hay oportunidad, pero es que ahora lo que salió la oportunidad son 4 petroleros y que, bueno, pues por las características del buque, tal no sé qué, para abajo, porque aquí hay un proyecto que puede ser, como tú has dicho tú, y habrá que analizarlo dentro de unos años, con un futuro, con una carga de trabajo importante. Y si somos capaces de coger esa carga para aquí, ¿por qué la vamos a perder? Yo creo que eso estamos todo el mundo de acuerdo, ¿no? Que sería un auténtico disparate. Entonces, bueno, lo que te digo antes, lo que te dije antes, si en junio resulta que al final lo que parece perfectamente encajado, que es el tema de Australia y también el tema de Arabia, bueno, resulta que al final fracasan, habrá que plantearse esa alternativa, pero tampoco puedes tomar una alternativa que te condicione, que después que un trabajo, que ahí sí que hay mucho valor añadido, más que un petrolero, como es el tema del ahorro, y tú lo sabes mejor que yo, que eres profesional del tema, pero el petrolero es volumen, mucho volumen. Sí. Pero las horas se multiplican, las horas de trabajo se multiplican, pues no sé si por 3, 4 o 5 la hora. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ti non me queres entender. No, yo te entiendo perfectamente. Y tú a mí también. En este momento, eu co que digo non estou dicindo que se reparta a carga de traballo, porque eu sempre son contrario a eso. Pero digo a continuación, digo, os 2 horas que vamos a contar cos 200 traballadores da Astano, é dicir, é tan importante, pero é do fundamental do que che estou dicindo, Juan, permíteme. É dicir, eu son consciente de que seguramente no verano se anuncie a asignatura deses contratos. Vamos a ver se é certo. Eu espero que así sea. E os temos que facerse en Ferrol, por lo menos é o que determina. Es que había que hacerlo, o sea, a partir de junio... E xa. Ben. E eu digo, independentemente deso, se puido tomar unha decisión... E Arabia xa tamén. Xa, pero igual había que tomar unha determinación si políticamente se defende como estratégico a ría de Ferrol e non se quere convertir a unha das partes da ría de Ferrol, en este caso, a antigua Astano, nun asteleiro de reparacións e de construcións de artefactos peólica marina, pues se podía decir, oye, vamos a traer un petrolero para aquí e despois, se é necesario, repartir parte da carga de traballo que temos aquí, a levemos para lá. Pero vamos a dar a sensación de que este goberno aposta porque na ría de Ferrol e en concreto na antigua Astano se volva a botar un buque naval e non un artefacto como que se vai a botar. Si surgiera la oportunidad de que, bueno, pues se cerrara... Simplemente me gustaría que cada uno de ustedes me dijese optimistas, pesimistas, regular, respecto al futuro de Navantia. Juan. Hombre, vamos a ver, yo soy optimista, si no fuese optimista no estaría aquí.
En contra de lo que dijo Ramón antes, creo que el Partido Popular, aparte de tener peso en Europa, y bueno, es que nos meteríamos, porque ahí quedó el tema de que no estoy absolutamente nada de acuerdo con el tema del rescate bancario, etcétera, yo soy optimista. Se ha hecho un trabajo, a pesar de las dificultades, vuelvo a insistir, de las circunstancias restrictivas de las economías, tanto española como mundial, por efectos de la crisis, en un sector, además el precio, es que se ha juntado todo, esto es la tormenta perfecta. El precio del petróleo, bueno, pues se ha venido abajo de forma estrepitosa, y eso condiciona indudablemente pues la decisión de inversión en buques de transporte, en prospecciones, etcétera, etcétera, el mercado del petróleo, del gas, etcétera, etcétera. Y entonces los armadores y todo eso, está todo el mundo está la demanda contraída, ¿no? Entonces, a pesar de esas dificultades, bueno, durante estos 4 años, dada la situación de Navantia, se ha hecho un plan industrial que hay que acabar de negociar con los trabajadores. Uno de los pilares para que se pueda llevar a cabo ese plan industrial es que haya una carga de trabajo. Se han avanzado de forma considerable y está ahí, con lo cual hay que seguir trabajando en esta línea. Y trabajando en esta línea vendrá el programa de las F-110, vendrá la reforma del astillero, el astillero 4.0, modernización del astillero, ese dique necesario aquí en Ferrol, etcétera, etcétera, mejoras, y si nos hacemos con un mercado que, de acuerdo con el protocolo de París, va a implicar los megavatios, la sustitución de las energías del carbón por las energías eólicas, el mercado apunta, tiene que ser obligatoriamente en el sector naval, porque estamos hablando de que en tierra pues mover una turbina de más de 2 megas es imposible, o muy difícil, imposible, por no decir imposible, y estamos viendo que estas unidades que se están fabricando en Fene van a llevar ya unas turbinas de 7 megas, ¿no? Es decir, el salto es gigantesco y tal, y por lo tanto es una oportunidad que no podemos perder. Y Javier, yo la diversificación más, el naval todo, pero es que yo también hablo de la diversificación industrial en general de Ferrol, que lo que necesita es no solamente el naval, sino que necesitamos otras industrias, otros sectores, y ahí está la logística, el puerto exterior, etcétera, etcétera. Y en eso es la línea que hay que seguir trabajando. Muy bien, Javier. Optimista non poido selo cos feitos que hoxe denunciábamos aquí e vimos denunciando, é dicir, despois do que sucede na nosa empresa e que non haya ninguna decisión e que os xestores sigan sendo os mesmos, optimista non son optimista, entre comillas, pensando en que poidan frutificar eses contratos, xa digo, dos 2 horas para Australia e das 5 corbetas para Arabia Saudí, pero sí son máis optimista en que, como traballadores, vamos a dar a batalla, porque aquilo que nos definimos como empresa pública, que non a empresa de ninguén, sino de todos os traballadores e de todos os cidadáns, vamos a pelexar porque cambie ese concepto que se ten desde quen dirixe a empresa de que os traballadores namamos que estamos para producir cantas máis horas mellor e con salarios máis pequenos, e nos vamos a intentar invertir esa situación. Ramón? Bueno, a mí en ese sentido me sucede como decía Gramsci, ¿no? Son pesimista da intelixencia, pero optimista da vontade. Pesimista da intelixencia porque a situación é difícil, e se analizamos a situación con rigor, a irresponsabilidade dos últimos anos especialmente levou a Navantia e os asteleiros de Ferrolterra a unha situación moi difícil. Pero optimista da vontade, non nos queda outra que ser optimistas, porque sabemos que co traballo da xente, sabemos que somos un pobo que saíu adiante de situacións moi difíciles, gracias sempre ao esforzo do pobo, e creo ademais que vai haber un cambio político. A xente hoxe habitualmente lle gustan os debates falar de que non se poden politizar as cuestións cando todo é política, donde hai dous hai política, decía a máxima, e eu creo que vai haber un cambio político que inevitablemente vai ter que asumir a responsabilidade de implicarse nunha salida para Navantia. E habendo ese cambio político, poderá haber un cambio organizativo fundamental en Navantia, poderá haber un cambio na dirección e na presidencia que é fundamental, se incrementará o peso político nos foros onde se faga valer a nosa voz, non porque sexamos mellor que nadie, sino porque defendemos os nosos intereses, como moi ben o defenden os demais, por outro lado, e ten que haber un cambio na estrategia de política exterior de captación de negocio.
Un dato simplemente para rematar, nos últimos 10 anos as economías emerxentes dos países de Sudamérica, Bolivia, Argentina, Brasil, Venezuela, renovaron prácticamente todas as súas flotas e os nosos gobernos, por puros prexuicios políticos, renunciaron a suculentos contratos. Eso sí, despois se nos acúsanos de facer críticas a contratos con países dos que se é socio por intereses xeoestratégicos dende hai décadas e nos dende logo non vamos a entrar nese xogo. Bueno, el cambio de gobierno eso da para otro debate. Gracias por su asistencia, Juan, Javier, Ramón, muchas gracias y a ustedes gracias por su atención hasta el jueves que viene.